Vamos a definir en el siguiente vídeo qué es un campo eléctrico, cómo se construye un campo eléctrico y, en definitiva, cómo vamos a ir trabajando con este concepto en electromagnetismo. Bien, el campo eléctrico lo vamos a definir como la región del espacio donde actúan las fuerzas eléctricas. Donde actúan las fuerzas eléctricas. Bien, hemos visto ya en otro vídeo de este tutorial, la ley de Coulomb se titula, en el que nos explican cómo se expresan las fuerzas entre dos cargas. Es decir, yo tenía una carga Q1 y otra carga Q2, entonces la fuerza de atracción o repulsión entre 1 y 2, habíamos visto que era una constante directamente proporcional a las cargas al cuadrado de la distancia que los separa, siendo esto D, y bueno, este era el módulo, y luego si queríamos poner en forma vectorial la dirección, pues teníamos que, recordemos, vamos a poner aquí un vector unitario en la dirección Q1, Q2, algo así, siendo vector unitario Q1, Q2. Bien, esto sería lo hemos modelizado aquí para una fuerza de repulsión. Supongamos que las dos son positivas o las dos son negativas. Vamos a poner dos cargas eléctricas positivas, aparece una fuerza de repulsión que vale esto y va según el vector unitario de la dirección que une ambas cargas. Bien, esta era lo que habíamos visto en el vídeo de Coulomb, cómo se modelizaba, cómo se expresaba de manera matemática la fuerza de atracción o repulsión, en este caso repulsión, entre dos cargas. Ahora el siguiente concepto, el de campo eléctrico, es el siguiente. Vamos a suponer que yo tengo una carga, vamos a coger una carga Q1, vamos a ponerla positiva también. Entonces esta carga, nos vamos a ir a un punto del espacio Q sub 0, una carga infinitesimal, podemos colocar ahí, imaginémonos, ¿no? En cualquier punto del espacio. Esta carga, ya digo, va a ser infinitesimal, ahora veremos por qué. También va a ser positiva. Entonces, lo que sabemos es que, vamos a quitar esto de aquí que nos va a hacer falta, esta es Q sub 0, positiva. Entonces, en ese punto, nosotros sabemos, para esa carga, sabemos que las dos son positivas, se va a producir aquí una fuerza, la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 0, que va a ser de repulsión, y que va a valer, bueno, pues sabemos que vale K, Q1, Q sub 0, y la distancia, vamos a llamar a esta distancia de 1, la distancia que separa Q1 del punto 0, por el vector unitario que va de Q1 a Q sub 0, que es el que marca la dirección. Bien, entonces tenemos esa primera fuerza. Ahora supongamos que yo tengo otra carga, también positiva, que está a una distancia de sub 2, de Q sub 0, y que en Q sub 0, ¿qué hará? Pues va a realizar otra fuerza de repulsión, F2,0, que también podremos expresarla según la ley de Coulomb como Q2, Q sub 0, la distancia de 2 al cuadrado por el vector unitario que va de Q1, de la posición Q1 a posición Q sub 0. Bien, tenemos esas dos fuerzas. ¿Cuál va a ser la fuerza resultante? Bien, pues entonces aquí hay que introducir una cosa que es el principio de superposición, que nos dice que la fuerza resultante va a ser la fuerza precisamente resultante de estas dos fuerzas, con lo cual yo tendría que hacer aquí un vector resultante, vamos a pintarlo este ya en otro color para verlo claro. Entonces el principio de superposición nos dice que estas dos cargas sobre esta Q sub 0, el resultado es una fuerza así. Esta sería la fuerza resultante. Entonces el principio de superposición nos dice que lo que podemos hacer es que tratar las fuerzas de manera aislada y luego sumar los vectores en una resultante. Y esa fuerza va a ser la fuerza resultado que ejercen esas dos cargas en un punto concreto Q sub 0, sobre una carga Q sub 0. Eso aplicaremos el principio de superposición. Y ahora lo que haremos es, si nosotros hacemos tender esa carga a 0, vamos a habilitar un nuevo concepto que es el de campo eléctrico, el que vamos a buscar. Entonces vamos a definir el campo eléctrico E como la fuerza por unidad de carga Q sub 0, por unidad de carga Q sub 0,
que hay en un punto, es decir, el campo eléctrico que generaría la carga 1, ¿qué sería? Vamos a verlo aquí. Campo eléctrico que generaría la carga 1 sería esta fuerza F10 partido por unidad de carga, Q sub 0. ¿Y esto qué nos queda? Nos queda K1 de 1 al cuadrado por U1 Q sub 0. Este sería el vector de campo eléctrico. Y ahora el vector del campo eléctrico 2, ¿cuál será? F20 partido Q sub 0 igual a K Q2 partido D2 al cuadrado Q0 unitario. Entonces, el campo eléctrico, que ya lo tenemos aquí definido, campo eléctrico, va a ser simplemente coger la fuerza que origina esta carga sobre la Q sub 0, pero la vamos a dividir entre la carga Q sub 0, de tal manera que sea una fuerza, pero por unidad de carga Q sub 0, resultando esto. ¿Para qué nos sirve esto? Pues nos sirve porque, utilizando de nuevo el principio de superposición, aplicamos de nuevo el principio, y entonces nosotros sabemos ya que una carga Q sub 1 y otra carga Q sub 2, las tenemos aquí pintadas, en un punto genérico Q sub 0, este sería el campo eléctrico que crea la carga 1, esto sería el campo eléctrico que crea la carga 2, y ahora, ¿cuál será, por el principio de superposición, el campo eléctrico resultante? Bueno, pues la resultante de esos dos vectores, que será este de aquí. Este sería el vector campo eléctrico resultante. Ahí lo tenemos. Sería la suma, de manera matemática, de E1 más E2. Vamos a ponerlo por aquí. E va a ser E1 más E2. Entonces, lo que estamos viendo ya es que para cualquier punto del espacio, en presencia de dos cargas, podemos modelizar, olvidándonos del valor que tenga la carga, podemos modelizar un campo eléctrico en cualquier punto que va a responder a esto aquí, donde E1 y E2 sean estas ecuaciones. Bien, lo que veremos en los próximos vídeos, bueno, de manera genérica no lo hemos puesto, pero para n cargas, supongamos que aquí hay n cargas, el campo eléctrico resultante, ¿cuál será para n cargas? Pues sea el sumatorio de todas las fuerzas, partido la carga Q sub 0 de referencia que tenemos ahí, pero esto aquí es igual, o sea, el sumatorio de todos los campos, desde I igual a 1 hasta n, tantos campos eléctricos como I1 hasta n, como cargas tenga, esto es para n cargas puntuales, yo voy a tener este campo eléctrico, que será sumar todos estos vectores. Esto es por el principio de superposición. Entonces nos damos cuenta que el campo eléctrico es independiente de la carga que coloque aquí. Esta carga puede ser, como decía, infinitesimal, cuando hacemos tender esa carga a cero, como que no existe. Bueno, yo tendré igualmente una serie de campos eléctricos, porque he dividido, ese cero se nos anula, el cero de abajo del denominador se anula con el del numerador, este de aquí con el que lleva la fuerza en el numerador, con lo cual podemos, en el límite a infinito, cuando el Q sub 0 tiende a 0, podemos ver que dos cargas podemos modelar un campo eléctrico para cualquier punto. Esa es la idea de campo eléctrico. Bien, veremos que el campo eléctrico va a tener multitud de aplicaciones. Y bueno, pues en los siguientes vídeos de este tutorial del electromagnetismo iremos desgranando una a una todas ellas. Aquí lo importante era introducir el concepto y vemos que de manera matemática y de manera gráfica vectorial, aquí lo tenemos, ya lo tenemos. Muy importante es la fuerza por unidad. Bien, esto es campo eléctrico. Ahora les invito a seguir el tutorial porque vamos a hablar de flujo eléctrico, hablaremos de la ley de Gauss, de qué es el potencial eléctrico, etcétera, etcétera. No se vayan, sigan ahí, atentos. Canal de Mr. 5. Hasta pronto.